Nadie te advierte lo que realmente pasa cuando desapareces de verdad. No cuando dejas de escribir por unas horas. No cuando haces contacto cero esperando que ella reaccione. Hablo de cuando te cansas, cuando sueltas, cuando decides que ya no vas a perseguir más. Al principio ella no lo toma en serio. Está acostumbrada a que siempre vuelvas, después de una pelea, después de un bloqueo, después de decir que esta vez sí era definitivo. En el fondo sabía que ibas a aparecer otra vez, tal vez más calmado, tal vez más dolido, pero ibas a aparecer. Y de repente no lo haces. Los primeros días son confusión. Mira el teléfono más de lo normal. Revisa si viste sus historias. Se pregunta si estás intentando provocarla, si es una estrategia, si estás esperando que ella dé el primer paso, porque lo que no encaja en su mente es que te hayas ido sin ruido. Cuando un hombre desaparece con resentimiento, se nota. Hay indirectas, hay publicaciones raras, hay intentos de llamar la atención. Pero cuando desaparece en silencio, eso es distinto. Ese tipo de silencio no tiene explicación clara, y lo que no tiene explicación genera inquietud. Empieza a pensar cosas que antes no consideraba. ¿Y si esta vez sí se cansó? ¿Y si ya no quiere nada conmigo? No es que te extrañe profundamente desde el primer momento. No funciona así. Lo que siente primero es pérdida de control. Porque mientras tú insistías, ella sabía dónde estabas emocionalmente. Ahora no. Y cuando alguien deja de buscarte de repente, te obliga a enfrentarte a algo incómodo. Tal vez ya no te necesita como antes. Ese es el primer golpe. No al corazón, al ego. Tu ausencia rompe una dinámica que estaba establecida. Aunque la relación estuviera rota, la dinámica seguía viva. Tú persiguiendo, tú intentando, tú apareciendo. Aunque haya sido ella quien terminó la relación, tu ausencia toca algo que va más allá del amor. Toca el ego. Durante la relación, incluso en los momentos malos, había algo seguro. Tú estabas ahí. Podía contar con tu mensaje, con tu reacción, con tu insistencia. Tal vez decía que necesitaba espacio, pero sabía que no ibas a ir muy lejos. Eras predecible en el sentido emocional. Y eso da una sensación de poder que muchas veces no se reconoce. Cuando desapareces de verdad, esa seguridad se rompe. Ya no sabes si todavía la eliges. Ya no sabes si todavía la deseas. Ya no sabes si todavía tiene ese efecto sobre ti. Y eso inquieta más de lo que imaginas. Porque no se trata solo de que te extrañe. Se trata de que pierde la validación constante que recibía sin pedirla. Esa sensación silenciosa de «él sigue ahí por mí». Cuando un hombre deja de perseguir, el mensaje implícito es fuerte. Ya no estoy dispuesto a competir por un lugar que debería ser mío. Y eso confronta. Empieza a hacerse preguntas que antes no eran necesarias. ¿De verdad era tan fácil reemplazarme? ¿Tampoco? ¿Significó lo que vivimos? ¿Ya no le importo? No siempre lo va a decir. No siempre lo va a admitir ni siquiera frente a sus amigas. Pero por dentro hay un pequeño golpe al orgullo. Porque estaba acostumbrada a que, incluso si la relación no funcionaba, tú seguías validando su valor. Tu silencio cambia eso. Y cuando alguien que siempre te daba atención deja de hacerlo, la ausencia se siente más grande que la presencia que antes dabas. No es drama, es dinámica humana. La mayoría no extraña lo que tiene asegurado. Extraña lo que pierde de repente. Y cuando tú desapareces sin anunciarlo, sin intentar demostrar nada, la pregunta deja de ser ¿por qué se fue? La pregunta pasa a ser otra. ¿Por qué esta vez no volvió? Después del golpe al ego, viene algo más silencioso. No pasa en público. No se nota en redes sociales. No se habla en voz alta. Pasa en momentos normales. Un martes cualquiera. Un trayecto en el auto. Una noche donde el día fue más pesado de lo esperado. Es ahí donde tu ausencia empieza a sentirse diferente. No porque esté llorando por ti todo el tiempo. No funciona así. La vida sigue. Hay trabajo, amigos, responsabilidades, hay distracciones. Pero en los espacios donde antes estabas tú, ahora hay silencio. Y el cerebro nota esos cambios. Cuando algo bueno le pasa y ya no eres la primera persona a la que quiere contárselo. Cuando algo malo ocurre y no recibe tu mensaje preguntando si está bien.
Cuando escucha una canción que compartían y por un segundo su mente va hacia ti sin permiso. No es drama. Es costumbre rota. Las relaciones crean rutinas invisibles, pequeños rituales emocionales que parecen normales hasta que desaparecen. Y cuando tú ya no estás disponible, esas pequeñas ausencias se acumulan. Tal vez intente llenarlas hablando con otra persona. Tal vez salga más. Tal vez se convenza de que es lo mejor. Pero hay algo que no se reemplaza tan rápido: la familiaridad. La forma en que tú entendías sus silencios. La manera en que reaccionabas cuando estaba de mal humor. El tono de tus mensajes a ciertas horas. Eso no se copia. Eso se construye con tiempo. Y cuando desapareces de verdad, no solo se pierde una persona, se pierde una dinámica compartida. Ahí es donde empieza el vacío real, no el vacío romántico que se ve en películas. El vacío práctico, el que aparece en lo cotidiano. Y cuando lo cotidiano cambia, la mente empieza a recordar más de lo que esperaba. No siempre te va a escribir, no siempre va a admitir que lo siente, pero cuando la rutina ya no tiene tu nombre, tu ausencia empieza a pesar más de lo que ella pensaba. Después de que el vacío empieza a sentirse, llega algo más complicado: la lucha interna, porque una parte de ella quiere mantenerse firme, quiere sostener la decisión que tomó. Se repite las razones por las que terminaron, recuerda las discusiones, las cosas que no funcionaban, tus errores, los suyos. Se dice a sí misma que era necesario, y en muchos casos puede que lo fuera, pero el problema no es la lógica. El problema es la emoción, porque mientras intenta convencerse de que fue lo correcto, tu silencio no desaparece. Sigue ahí, constante, sin reacción. Y eso crea una tensión. Si realmente eras tan equivocado para ella, ¿por qué duele que ya no estés? Si ya había superado la relación, ¿por qué revisas y viste sus historias? Si está en paz con su decisión, ¿por qué tu indiferencia la inquieta? Esa contradicción no siempre se admite. Por fuera puede parecer tranquila, segura, incluso fría. Por dentro hay preguntas que no tienen respuesta clara. Y lo más incómodo es esto: cuando tú desapareces sin resentimiento visible, sin intentar provocar celos, sin atacar, le quitas el papel de víctima. Ya no puede decir que la estás presionando. Ya no puede señalar que no la dejas en paz. Ya no puede justificar su distancia con tu insistencia. Ahora solo queda tu silencio. Y ese silencio la obliga a mirarse también a sí misma, a preguntarse si quizás se acostumbró demasiado a que tú fueras el que siempre sostenía el vínculo, a cuestionar si valoró lo suficiente tu presencia cuando aún estaba disponible. No es una revelación inmediata, no es una escena dramática, es algo más lento, un pensamiento que aparece antes de dormir, una duda que se cuela cuando nadie la está mirando. La lucha interna no siempre termina en arrepentimiento, pero sí deja algo claro: tu ausencia cambió el equilibrio, y cuando el equilibrio cambia, nadie queda exactamente igual. Después de la lucha interna, aparece algo que casi nadie menciona: la curiosidad. Al principio, tu silencio era confuso. Luego fue incómodo. Ahora empieza a ser intrigante, porque el ser humano no maneja bien lo desconocido. Cuando estabas presente, ella sabía cómo eras, sabía cómo reaccionabas. Sabía que, si publicaba algo, probablemente lo verías. Si decía algo ambiguo, tú responderías. Había previsibilidad. Pero cuando desapareces sin explicación, sin despedidas largas, sin intentos de volver, la historia queda abierta. Y una historia abierta crea preguntas. ¿Estás con alguien más? ¿Ya no la piensas? ¿Estás mejor sin ella? ¿Te ves diferente? ¿Cambiaste? Tal vez entre a tu perfil más veces de las que admitiría. Tal vez pregunte por ti indirectamente. Tal vez finja que no le importa, pero igual quiera saber. No porque esté desesperada, sino porque la mente necesita cerrar lo que no entiende. Tu silencio crea espacio, y ese espacio se llena con imaginación, y la imaginación casi siempre exagera. Si te ve tranquilo, empieza a preguntarse cómo llegaste ahí tan rápido. Si te ve enfocado en ti, empieza a cuestionarse si subestimó tu capacidad de crecer. Si no ve nada de ti, la duda es aún mayor. Porque cuando no hay información, la mente inventa escenarios. Y aquí pasa algo importante. Mientras tú estabas persiguiendo, no, eras un misterio. Eras predecible. Ahora no. Y el misterio tiene un efecto poderoso.
No porque sea manipulación, sino porque rompe la narrativa que ella tenía sobre ti. Tal vez pensaba que sin ella te desmoronarías. Tal vez creía que siempre estarías disponible, y cuando eso no sucede, algo cambia en la percepción. La curiosidad no siempre lleva a un mensaje. No siempre termina en un regreso, pero sí marca un punto de inflexión. Porque cuando alguien empieza a preguntarse por ti en silencio, es porque tu ausencia dejó de ser solo silencio. Se convirtió en algo que necesita entender. Hay un momento en todo esto que pesa más que el resto. No es cuando revisa tu perfil, no es cuando siente nostalgia, es cuando nota que ya no eres el mismo. Tal vez se entera por alguien en común, tal vez te cruza por casualidad, tal vez ve una foto donde te ves más tranquilo, más enfocado, diferente, y ahí algo se mueve de verdad. Porque una cosa es que desaparezcas, otra muy distinta es que evolucionas. Si te hubieras quedado igual, triste, reactivo, intentando llamar la atención, la historia sería simple. Confirmaría lo que ella pensaba, que dependías, que no sabías estar sin ella. Pero cuando te ve estable, cuando nota que no estás enviando indirectas, cuando entiende que no estás tratando de demostrar nada, eso impacta, porque ahora la narrativa cambia. Ya no eres el hombre que perdió, eres el hombre que aceptó. Y aceptar sin drama transmite algo que no se puede fingir: fortaleza emocional. Empieza a preguntarse si tal vez te subestimó, si la versión más madura de ti llegó justo después de que se fue, si lo que ella vio como debilidad en su momento era solo dolor mal gestionado. Y aquí viene lo más fuerte. Cuando un hombre mejora después de una ruptura, no lo hace para impresionar, lo hace porque el golpe lo obligó a crecer. Y ese crecimiento se nota en tu postura, en tu forma de hablar, en lo poco que reaccionas, y cuando alguien nota que ya no tiene el mismo efecto sobre ti, eso cambia el poder por completo. No es venganza, no es juego, es consecuencia. Tu desaparición dejó un espacio, tu evolución redefine ese espacio, y aunque ella nunca lo diga directamente, hay una pregunta que empieza a incomodarla. ¿Y si lo mejor de él vino después de mí? Hay un punto donde ya no es curiosidad, ya no es ego, ya no es simple nostalgia, es miedo. Porque cuando pasa suficiente tiempo y tú sigues en silencio, cuando no hay intentos ocultos de volver, cuando no hay señales de que estés esperando, la realidad empieza a sentarse. Esta vez es diferente. Muchas rupturas quedan en pausa, puertas entreabiertas, conversaciones pendientes, la sensación de que, si alguno quisiera, podría volver. Pero cuando tú desapareces de verdad, esa puerta empieza a cerrarse. Y ahí es cuando aparece el miedo real. No miedo a estar sola, no miedo a no encontrar a nadie, sino miedo a que tú ya no estés disponible emocionalmente. Miedo a que, si algún día decide escribirte, la energía ya no sea la misma. Miedo a que le respondas con educación, pero sin emoción. Miedo a que ya no haya acceso a la versión de ti que la amaba sin condiciones. Porque algo que muchas personas no admiten es esto: no siempre valoran lo que tienen cuando lo tienen. Lo valoran cuando sienten que ya no pueden recuperarlo. Y tu silencio constante envía un mensaje claro: no estás esperando. Eso cambia el equilibrio por completo. Antes, si ella dudaba, sabía que tú seguías ahí. Ahora no lo sabe. Y cuando alguien deja de estar garantizado, su valor percibido aumenta. Puede que no haga nada con ese miedo. Puede que el orgullo siga siendo fuerte. Puede que la vida continúe. Pero por dentro hay una conciencia nueva. Tú podrías estar cerrando el capítulo para siempre, y esa posibilidad pesa. Porque mientras tú estabas intentando volver, ella tenía control sobre el ritmo de la historia. Ahora no. Ahora el tiempo juega en su contra. Y cuando una persona siente que algo importante se le puede escapar de verdad, el silencio ya no se siente como estrategia. Se siente como pérdida. Y después del miedo, llega algo más tranquilo, no necesariamente más fácil, pero sí más claro: la aceptación. No siempre es una aceptación romántica. No siempre significa que quiere volver. A veces simplemente es el momento en que entiende que esto terminó de verdad, que ya no hay mensajes escondidos, que ya no hay intentos indirectos, que ya no estás orbitando su vida. Y cuando esa realidad se asienta,
Algo cambia por dentro. Puede que todavía piense en ti de vez en cuando. Puede que haya recuerdos que sigan apareciendo sin aviso, pero ahora entiende que no tiene el mismo acceso. Tu desaparición dejó de ser un misterio, se convirtió en una decisión, y eso genera algo inesperado: respeto. No porque hayas jugado mejor, no porque hayas ganado algo, sino porque mostraste límites. Mostraste que, cuando ya no era recíproco, supiste retirarte, que no convertiste el dolor en persecución, que no te quedaste mendigando un lugar. Eso no siempre provoca un regreso, pero sí deja una marca, porque muchas personas están acostumbradas a que, incluso después de terminar, el otro siga disponible. Como una opción, como un plan B emocional. Cuando tú rompes ese patrón, obligas al otro a enfrentarse a la consecuencia de su decisión. Y esa consecuencia no es castigo, es realidad. Tal vez ella siga adelante. Tal vez conozca a alguien más. Tal vez tú también. Pero algo va a quedar claro en su memoria. Hubo un momento donde dejaste de perseguir y empezaste a respetarte. Y eso cambia la forma en que te recuerda. No como el hombre que rogó, sino como el hombre que, cuando entendió que no era elegido, eligió irse. Y al final, más allá de lo que ella sienta o no, esa es la parte que realmente importa. Porque desaparecer no se trata de hacer que alguien te extrañe. Se trata de dejar de traicionarte a ti mismo. Ahora dime algo. ¿Desapareciste esperando una reacción? ¿O desapareciste porque entendiste que ya no ibas a aceptar menos de lo que mereces? Te leo en los comentarios. A veces escribirlo es la forma más honesta de entenderlo. Hay otra fase que casi nadie ve. Después de aceptar que te fuiste, puede intentar convencerse de que en realidad no le afecta tanto. Se enfoca en lo negativo. Recuerda las discusiones. Exagera tus errores en su mente. No lo hace porque seas el villano. Lo hace porque así duele menos. Si logra pintarte como alguien que no era suficiente, entonces tu ausencia tiene sentido. Entonces no tiene que enfrentarse a la posibilidad de que perdió algo valioso. Es una forma de protegerse. Pero hay un problema con eso. Cuando algo realmente no importa, no necesitas repetir que no importa. El hecho de que tenga que reforzar la narrativa significa que todavía hay algo abierto. Algo que no terminó de cerrarse por dentro. Y cuanto más tiempo pasas en silencio, más difícil es sostener esa versión. Porque si estuvieras rogando, confirmaría su historia. Si estuvieras reaccionando, confirmaría su historia. Si estuvieras atacando, confirmaría su historia. Pero estás tranquilo. Y la calma desmonta la narrativa que necesita para sentirse completamente segura de su decisión. Puede que nunca te lo diga. Puede que nunca admita que dudó. Pero por dentro hay un ajuste. Empieza a entender que tu desaparición no fue una rabieta. Fue un límite. Y cuando alguien pone un límite claro sin hacer ruido, eso obliga al otro a revisar su propio comportamiento. No siempre lleva a un regreso. No siempre lleva a un mensaje. Pero sí deja una pregunta difícil de ignorar. ¿Y si él simplemente decidió que merecía algo diferente? Hay un momento específico donde todo se vuelve más real. No es cuando revisa tus redes. No es cuando piensa en escribirte. Es cuando se da cuenta de que, aunque quisiera, ya no tiene el mismo acceso emocional a ti. Tal vez un día considera enviarte un mensaje. Algo simple. Algo casual. Y en ese instante se pregunta, ¿cómo me respondería ahora? Antes sabía la respuesta. Antes sabía que ibas a estar abierto, disponible, emocionalmente ahí. Ahora no. Y esa incertidumbre cambia todo. Porque cuando un hombre se queda enganchado, aunque la relación haya terminado, todavía hay una puerta abierta. Hay posibilidad. Hay margen. Pero cuando un hombre realmente se va, la energía cambia. Puede que sigas siendo respetuoso. Puede que no guardes rencor. Pero ya no estás esperando. Y eso se siente. Ella empieza a notar que ya no puede provocarte con una historia, que ya no obtiene reacción con indirectas, que ya no tiene el mismo impacto sobre tu estado emocional. Y eso es fuerte, porque perder el acceso no significa solo perder a la persona, significa perder la influencia que tenía sobre ella. Y aquí está la parte que pocos entienden. La mayoría no extraña solo el amor. Extraña la sensación de ser importante para alguien. Cuando tú estabas pendiente, ella sabía que tenía peso en tu vida. Ahora no sabe cuánto pesa, o si pesa en absoluto. Y esa duda cambia la percepción. Puede que no haga nada,
Puede que el orgullo siga firme, puede que el tiempo siga pasando, pero en algún punto, si tu desaparición fue auténtica, va a entender algo muy claro. No fue que dejaste de quererla de un día para otro, fue que dejaste de aceptar migajas, y cuando alguien entiende que perdió acceso a una versión de ti que estaba dispuesta a darlo todo, ahí es donde la historia se vuelve definitiva. La pregunta ya no es si la extrañas. La pregunta es si ella sabe que esta vez no hay vuelta automática. Y esa conciencia pesa más que cualquier discusión que hayan tenido. Hay algo más que cambia cuando desapareces de verdad. Dejas de competir. Ya no intentas demostrar que eres mejor que nadie. Ya no intentas ganar discusiones viejas. Ya no intentas convencerla de que tú eras la mejor opción. Simplemente te sales del juego. Y cuando alguien se sale del juego, el juego pierde sentido. Si ella empieza a hablar con otra persona, ya no siente tu energía detrás, tratando de recuperar terreno. Si publica algo buscando reacción, no la obtiene. Si intenta medir tu interés, no encuentra señales claras. Eso desconcierta, porque muchas dinámicas después de una ruptura se basan en competencia silenciosa. ¿Quién está mejor? ¿Quién supera primero? ¿Quién demuestra más rápido que no le dolió? Pero cuando tú no participas, la comparación pierde fuerza, y eso la obliga a enfrentarse a algo más honesto. Ya no se trata de ganarte, se trata de entender lo que realmente perdió. Cuando un hombre deja de competir, deja de validar la idea de que ella tiene que elegir entre opciones. Ya no estás esperando ser seleccionado, estás construyendo tu camino sin mirar atrás, y eso cambia la percepción de tu valor. Porque la seguridad no grita. La seguridad se mueve en silencio. Puede que no haya un momento dramático donde ella lo admita. Puede que nunca te diga que notó el cambio, pero internamente entiende algo. Ya no estás intentando impresionarla. Ya no estás intentando recuperarla. Ya no estás intentando nada. Y cuando alguien que antes estaba disponible sin condiciones deja de estarlo, se vuelve más difícil ignorar lo que realmente significaba. Ahí es donde muchas veces llega la reflexión más profunda. No sobre si deberían volver, sino sobre cómo se manejó todo. Y aunque no lo diga, puede que piense algo simple y directo. Él ya no está compitiendo por mí, y tal vez nunca debió hacerlo. Al final, lo que ella siente es importante, pero no es lo más importante. Lo que realmente cambia cuando desapareces no es solo su percepción, es la tuya. Porque cuando un hombre se va en sin nods, silencio, sin teatro, sin buscar venganza emocional, algo dentro ya se acomodó. No significa que no dolió. No significa que no la extrañes. Significa que entendiste algo. Entendiste que el amor no se ruega, que la atención no se mendiga, que si alguien duda de tenerte en su vida, tú no tienes que convencerlo. Y esa comprensión cambia tu energía. Ella puede sentir curiosidad. Puede sentir orgullo herido, puede sentir miedo de perderte, puede sentir respeto cuando nota tu cambio. Pero tú ya no te mueves en función de eso, y esa es la diferencia más grande. Cuando desapareces esperando que vuelva, sigues atado. Tu silencio es estrategia, tu distancia es presión. Pero cuando desapareces porque entendiste que mereces algo diferente, ya no hay expectativa. Solo hay dirección, y eso se siente distinto. Puede que algún día piense en ti y se pregunte qué habría pasado si hubiera actuado diferente. Puede que nunca lo haga. Pero lo que sí es seguro es esto. Cuando un hombre deja de perseguir y empieza a respetarse, cambia la forma en que el mundo lo trata. No porque el silencio sea mágico, sino porque el respeto propio redefine lo que toleras. Así que la verdadera pregunta no es ¿qué siente tu ex cuando desapareces? La verdadera pregunta es otra. ¿Te fuiste para recuperarla o te fuiste para recuperarte? Porque una de esas decisiones te deja esperando, la otra te deja creciendo. Y eso, más que cualquier reacción de ella, es lo que realmente determina cómo termina tu historia. Si algo de esto te hizo pensar en tu situación, escríbelo abajo. A veces ponerlo en palabras es el primer paso para entender lo que realmente estás viviendo.